Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy día es el segundo día del seminario bíblico. Hoy día también voy a predicar la palabra súper importante sobre la historia humana donde está escrita en la Biblia. Dios planeó el inicio de toda la historia y también Dios planeó el fin de toda la historia humana. En la Biblia está escrito. Confirmando esta verdad, igual podemos creer en la Biblia. ¿Entiende o no? Ya espero que escuchen con mucha atención, por favor. Con la oración empezamos. Dios Padre, que Santo y Misericordioso, te damos gracias, Señor. Te agradecemos por habernos dado esta oportunidad a aprender tu palabra preciosa. Señor, abre nuestros oídos, corazones, para que podamos entender bien tu palabra preciosa. Señor, nosotros estamos delante de ti a escuchar tu palabra preciosa. Nadie puede recibir la salvación, nadie puede ir al cielo eterno sin recibir la salvación. Nosotros estamos delante de tu palabra a recibir la salvación. Señor, permítanos tu esperanza y salvación verdadera para que podamos vivir eternamente en el cielo eterno. Tú odias el pecado, pero tú amas los pecadores. Señor, ayúdanos para que podamos entender bien tu corazón por medio de este seminario bíblico. Dándote gracias, oramos en el nombre de Santo Jesucristo, que nos ama. Amén. Ya, hoy día, con este versículo empecemos seminario. Ya, vamos a leer juntos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya vamos a revisar la palabra que ayer hemos aprendido. Ya, ¿por qué razón nosotros tenemos que aprender la Biblia en la tarde? ¿Todos están cansados o no? A pesar de que estemos cansados, igual nosotros estamos delante de la palabra para aprender la voluntad del Señor, donde está escrita en la Biblia. Ya, nosotros por mucho tiempo aprendemos la Biblia. ¿Por qué? Como ese versículo, ya aquí dice, escudriñad las Escrituras. ¿Conoce Escritura? ¿Cuál es Escritura? La Biblia. Tenemos que escudriñar la Biblia para obtener dinero, para vivir en este mundo por mucho tiempo, para engendrar muchos niños, para ver milagros, para hacer sanación. ¿Por qué razón tenemos que aprender la Biblia? Para obtener la vida eterna. Y ellas, como escrituras, escrituras son las que dan testimonio de mí. Entonces, toda la Biblia está explicando de la vida de Jesucristo. Antiguo Testamento es la profecía de Jesucristo que había de venir. Nuevo Testamento igual. Pues, según esta promesa de Antiguo Testamento, Jesús vino a la tierra hace 2000 años atrás. Y Nuevo Testamento igual es la profecía de segunda venida de Jesucristo que ha de venir en el futuro. Toda la Biblia testifica de Jesucristo. Ya, nosotros aprendemos la Biblia para obtener la vida eterna. La Biblia no es un libro moral, tampoco novela. Todos los libros de este mundo fueron escritos por la sabiduría humana. Pero la Biblia no es un libro que fue escrita por la sabiduría humana, ¿cierto? Sino por la sabiduría de Dios. Solamente la Biblia es el único libro que descendió del cielo eterno. Entonces, toda la persona puede obtener la vida eterna, la vida celestial, por medio de la Biblia. La Biblia no es una leyenda, tampoco mito, sino es el plan de Dios creador hacia toda la humanidad. Dios creó este mundo y escribió en la Biblia cómo creó este mundo. Ya ayer hemos aprendido sobre la exactitud de la Biblia por medio de varias evidencias. Ya,
¿Todas las evidencias donde está escrita en la Biblia son verdades o falsas? Son verdades. Es una verdad que no podemos negar. ¿Cómo nosotros podemos conocer que la tierra era redonda en la antigüedad? ¿Cómo Job sabía que hay fuego debajo de la tierra? Era imposible, pero la Biblia dice exactamente. Por el desarrollo de la ciencia ha sido descubierto que la Biblia es verdad, por medio de varias evidencias, ¿cierto? Y también ayer hemos aprendido sobre el problema de la muerte. A pesar de que vivamos con mucha riqueza, con mucha felicidad, si no recibimos la salvación, igual cuando morimos, tenemos que entrar al infierno eterno. Existe el infierno eterno. Pero por esa razón tenemos que nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, podemos ir al cielo eterno. ¿Ustedes han nacido de nuevo? Con la doctrina de la iglesia, con la enseñanza específica humana, con buena obra, con bautismo, con arrepentimiento, con milagro, sanación, ¿podemos nacer de nuevo? Es imposible. Solo por medio de Cristo. Ustedes han nacido de nuevo por medio del evangelio verdadero. ¿Cuál es el evangelio? Ya. Especialmente en el cuarto día y quinto día yo voy a explicar sobre la verdad de nacer de nuevo. A pesar de que tengamos un cargo muy excelente, a pesar de que sea pastor, cura, monja, y no importa. Si no nace de nuevo, igual tiene que ir al infierno. Ya. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muchos juzgan a Dios según su propio criterio. Aunque sea un religioso tan excelente, si no nace de nuevo, tampoco puede ir al cielo eterno. Aunque tenga mucho dinero, aunque tenga mucho conocimiento, aunque tenga mucha buena obra, no importa, tiene que nacer de nuevo. Ya Nicodemo era estudio bíblico. Él preguntó a Jesucristo. Él quería saber la manera de nacer de nuevo, pero no lo sabía, pero el Señor ya sabía. Antes de preguntarle, el Señor, Jesús, le preguntó, le dijo de tal manera, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él sabía muy bien la Biblia, pero no conocía exactamente la verdad de nacer de nuevo. Él era estudio bíblico, sabía muy bien la Biblia, pero no entendió exactamente sobre nacer de nuevo. No ha nacido de nuevo. Él quería preguntar sobre la vida eterna. Por esa razón en la tarde, él vino a Jesucristo. Él quería saber la verdad. Ustedes también tienen que conocer la verdad exactamente. Solamente Jesucristo es la única verdad. Nuestro espíritu tiene que nacer de nuevo por medio de Jesucristo, por medio de la verdad. Ya, entender la verdad de nacer de nuevo es muy fácil. Cuando tenemos el corazón humilde, todos nosotros podemos nacer de nuevo. Pero la religión, en este mundo existen muchas religiones, ¿sí o no? La religión es una manera humana para encontrar a Dios. Con nuestra manera humana, nadie puede buscar a Dios. Nadie puede encontrar a Dios. ¿Entiende o no? Solo por medio de la Biblia. Entonces, suficientemente, el cristianismo también puede ser el tipo de una religión. Nadie puede ir al cielo eterno con la religión, con la doctrina. Cristianismo, ¿cierto? Con la palabra de Dios, con la Biblia tenemos que nacer de nuevo. ¿Ustedes tienen convicción para ir al cielo eterno si ahora muere? ¿Todos sus pecados ya fueron solucionados perfectamente? Ya muchas personas se jactan de su iglesia, se jactan de sus pastores, se jactan de su doctrina de la iglesia, nada más. Pero con estas cosas nadie puede solucionar el pecado, ni siquiera uno. Por esa razón, creyendo en Dios, van al infierno eterno. ¿Por qué razón nosotros hacemos el seminario bíblico? Porque existe el infierno eterno.
Tenemos que pensar seriamente en sobre este problema. Toda la persona tiene religiosidad que quiere buscar a Dios. Por esa razón, hay alguna cosa, alguna obra que el diablo había hecho. Diablo. Toda la persona tiene religiosidad, quiere adorar a Dios, quiere buscar a Dios, pero no quiere aprender la Biblia. Por esa razón, el diablo había hecho alguna cosa. Él había hecho muchas religiones en esta tierra. Engaña a las personas utilizando estas religiones. Pero solamente Dios nos da, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La Biblia, nada más. Solo la Biblia es la palabra de Dios. Ya, vamos a leer juntos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. Esto es el corazón de Dios. Para conocer a Dios, exactamente necesitamos la Biblia. Dios hizo el infierno para enviar el diablo, no hizo para hombre. Por esa razón necesitamos la Biblia para ir al cielo eterno, para recibir la salvación del infierno eterno. Ya, una sola vida. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Ayer hemos aprendido un poquito. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Ya, el cual es obtener la vida eterna por medio de la Biblia. Pero mucha gente vive siguiendo algo vano, el dinero, deporte, juego, computadora, película, televisor, familia, hobby, ¿sí o no? Mucho ídolo, pero estas cosas no nos dan la felicidad verdadera. Espero que obtengan la vida eterna, espero que obtengan la vida eterna en este seminario bíblico. Como ayer hemos aprendido, hay dos maneras con las que podemos conocer a Dios. Primero, creación, historia. En la Biblia hay creación, Dios el creador. Y también en la Biblia hay historia humana. Dios creó este mundo y está dirigiendo la historia humana. Dios creó toda la humanidad. Entonces está dirigiendo la historia humana. Dios me creó. Y también está dirigiendo mi destino según su voluntad. Ya, si vemos la historia humana donde está escrita en la Biblia, hay una característica muy especial. Si ustedes han leído Antiguo Testamento, ¿sí o no? ¿Qué historias salen? Génesis. Si hagamos resumen desde Génesis hasta Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Qué historias salen? ¿Saben? Dios juzgaba a los pecadores. ¿Entiende o no? Dios juzgaba a los pecadores. Si leemos Éxodo, igual 250 personas se cayeron al infierno directamente. Porque desobedecieron. ¿Cuál es la cosa que Dios odia más? Pecado. Dios odia cualquier pecado. Aunque sea pecado diminuto o grande, no importa. Ya. La Biblia es el plan de Dios hacia toda la humanidad, pero mucha gente muestra desagrado hacia Dios. Porque en la Biblia están muchas personas que fueron juzgadas por Dios. Entonces dice que, Dios es malo. ¿Por qué Dios mata a mucha gente? ¿Por qué Dios mata? Entonces Dios es malo. Muchos malentienden. Dios es no solamente creador, sino también juez. Dios no solamente nos creó, sino también nos juzga. Dios juzga a los pecadores exactamente. ¿Ustedes son pecadores o no? Sí. Los pecadores jamás pueden ir al cielo eterno. Dios odia el pecado, pero ama a los pecadores. ¿Cómo los hombres pueden solucionar este problema? La religión jamás nos da la respuesta. Mucha gente piensa así, tengo que hacer buena obra para ir al cielo eterno, pero todavía se quedan mucho pecado en su vida. ¿Sí o no? Ya un poquito vamos a ver la línea de la historia escrita en la Biblia. Ya. Desde Adán hasta Abraham era época de la conciencia. ¿En esta época existió la Biblia o no?
no existió la Biblia. Solamente las personas pudieron conocer a Dios por medio de la conciencia naturaleza. Ya, pero ellos fueron fracasados. Dios les daba libre albedrío, ¿entiende? Y también conciencia, pero ellos, sus corazones estaban corrompidos. Ellos se alejaban de Dios. Ya, por esa razón, nadie creía en Dios. En ese momento, Dios escogió una persona, Abraham, hace 4,000 años atrás, más o menos, en Ur de Caldeo. Ahora se llama Irak. Este Abraham vivía en Irak. Por medio de él, también Dios dirigió la historia del pueblo de Israel. Desde Abraham hasta Jesucristo. Se llama época del pueblo elegido durante 2,000 años. Pero los israelitas, los judíos, crucificaron a Jesucristo. Ellos eran pueblo de Dios. Mañana aprenderemos esta parte más detalladamente. Muy maravillosa. Ellos fueron escogidos por Dios, pero crucificaba a Jesucristo, mataba a Jesucristo. El pueblo de Dios mató el Hijo de Dios. Por esa razón se acabó la época del pueblo elegido. Entonces fue abierto la época de los gentiles, la época de la iglesia. Algún día igual terminará época de los gentiles por rapto. Arrebatamiento, Dios, Jesús, Dios, en la segunda venida del Señor, todos los cristianos salvos serán arrebatados. Ya, y después en ese mundo pasará 7 años de la tribulación. Todos los que no reciben la salvación entrarán a 7 años de la tribulación. Después habrá milenio. Y toda la humanidad, después toda la humanidad se divide al cielo eterno, al infierno eterno. Esto es el plan de Dios hacia toda la humanidad, donde está escrita en la Biblia. Si leemos Génesis capítulo 1, primer libro, Dios creó este mundo. Si leemos su último capítulo, Apocalipsis 22, ¿qué sale? Dios destruyó todo el mundo. Solamente hay cielo eterno, infierno eterno, nada más. Ya, desde ahora vamos a ver la historia humana donde está escrita en la Biblia. Muy maravilloso. Ya, Dios juzgaba todos los pecados. Dios odia los pecados, ¿cierto? Pero igual, en la historia humana, Dios está dirigiendo la historia de la salvación. Dios no solamente juzgaba, ¿cierto? Sino también estaba haciendo el plan para salvar toda la humanidad en cualquier época. ¿Entiende o no? Para todos nosotros tenemos dos caminos, el camino de muerte y el camino del cielo eterno. Ya, vamos a ver la historia humana. Primero, vamos a ver la historia del huerto de Edén. Creo que todos ustedes ya saben sobre el huerto de Edén, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por medio de esta historia, nosotros podemos encontrar la historia de Dios que juzga los pecados. En el principio Dios creó un hombre, Adán, con polvo y le hizo vivir en un lugar especial, huerto de Edén. Y después Dios le hizo dormir a Adán. Entonces sacó una costilla de Adán y creó, ¿con qué? ¿Creó a quién? Eva, ¿cierto? Pero ellos comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios prohibió. Entonces fueron juzgados, fueron echados del huerto de Edén. Mucha gente cree que este huerto de Edén es un mito, leyenda, nada más. Pero realmente existió este huerto de Edén. Ahora en Ur de Caldeos, como Irak. Irak todavía hay muchas evidencias del huerto de Edén. ¿De verdad existe este huerto de Edén o no? Ya, hay una cosa importante para entender como ese huerto de Edén, porque el ambiente de la tierra antigua era totalmente diferente del de ahora. Ya, ahora la tierra tiene esta como forma, ¿cierto? Pero en la antigüedad, cuando Dios creó este mundo, había una cosa más. ¿Qué es eso? Capa de agua. No era nube, capa de agua. Por eso dice así, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Expansión se refiere al cielo. Por esa razón hubo
hubo el capa de agua arriba del cielo y también debajo del cielo también hay agua. Había agua, como agua de mar. 자, y también otra clave es la niebla. Ya, como invernadero, este capa de agua cubrió, protegió toda la tierra. ¿Entiende o no? Por esa razón la temperatura de toda la tierra se mantenía. Por esa razón, este ambiente de la tierra antiguo era muy justo, adecuado para vivir todos los animales, plantas. Este capa de agua bloqueaba los rayos perjudiciales. ¿Entiende? Por esa razón, todos los animales eran gigantes y vivieron por mucho tiempo. Y ahora por lo norte y por lo sur también hay muchos, está saliendo muchos como animales gigantes, fósiles, ¿sí o no? ¿Qué significa? Eso significa que en la antigüedad, por lo norte y sur también era muy justo. La temperatura de este lugar era muy justo para vivir todos los animales, plantas. Ya. Si alumbra el sol a la tierra, ¿qué pasaría? Primero se calentaría el agua arriba del cielo, capa de agua, se calentaría, ¿sí o no? Entonces se formó, ¿qué cosa? Vapor. No había lluvia, no había viento. Solamente en la mañana subió como mucho vapor. Este vapor regaba toda la tierra. Por esa razón dice así, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. No había nube, tampoco viento. En el principio, la tierra era muy justa para vivir todos los animales. Ya. Hay preguntas sobre el huerto de Edén. ¿De verdad Adán y Eva existieron o no? Ya, la humanidad vino de una mujer. Según investigación científica ha sido descubierto que existió solo una mujer en la antigüedad. La humanidad nació de una madre porque solamente todas las mujeres tienen misma ADN. Adán realmente existía. Ya vamos a ver En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La Biblia le llama Adán, un hombre que nos engendró a todos. Ahora bien, la genética apunta a un Adán científico. Los indicios microscópicos de nuestro ADN vinculan a todos los hombres sobre la Tierra con un solo hombre, un antepasado común. Ahora, la ciencia ofrece una oportunidad de encontrar a un Adán genético, un solo antepasado cuyo ADN sobrevive hoy en todos los hombres de la Tierra. Desde los inuit del Ártico a los amerindios del Amazonas, desde los nómadas del desierto a los hombres de negocios de Wall Street. Spencer Wells, un genetista del National Geographic, será nuestro guía en un viaje para identificar a este Adán científico y revelar qué le hizo tan excepcional como para poder engendrar a todos los hombres de la Tierra. La mayor parte de nuestro ADN es un revoltijo del de nuestros antepasados. Es lo que hace que cada uno de nosotros sea único. Pero hay una sección de nuestro código genético que permanece casi constante. El cromosoma Y, la parte especial de ADN que solo poseen los hombres, que se transmite virtualmente sin cambios de padre a hijo, como un apellido. El cromosoma Y vincula a los hombres de hoy con los hombres que vivieron en el pasado. Esta diminuta pieza de ADN nos permite retroceder en el tiempo a través de la historia de la humanidad. En la actualidad usamos el ADN para saber si un hombre es el padre biológico de un hijo. ¿Podría vincular realmente a los miles de millones de hombres vivos de hoy con un solo antepasado? Wells cree que la respuesta es sí, que el cromosoma Y puede rastrear los orígenes de los hombres de todas las partes del mundo. Desde África hasta América, todas las ramas en el árbol se juntan en un solo tronco.
El cromosoma Y vincula a los hombres de hoy con su antepasado común. Y el cromosoma Y del hombre singular de la isla de Pate nos ofrece la pieza final del rompecabezas. El linaje del hombre tiene su origen en África Oriental o del Sur. La comparación de este cromosoma Y con miles de hombres de todas las partes del mundo destapa un descubrimiento crítico. Estas mutaciones, originarias de África, aparecen en todos los cromosomas Y en todos los hombres del mundo de hoy. Estas son las mutaciones universales que andábamos buscando. Hemos seguido las huellas del ADN todo el camino hasta la base del árbol. Cada rama conduce a un solo hombre, a un solo cromosoma Y. Debe de haber existido un solo hombre que dio origen a todos los hombres vivos de hoy. Él es el superantepasado definitivo. Él es el Adán científico. Ciencia biológica, ¿cierto? Entonces, si investigamos un poquito más detalladamente, podemos saber el origen de toda la humanidad. Solamente existió un hombre y una mujer, nada más. Coincide exactamente con la Biblia. Segundo, ¿dónde está el huerto de Edén? Ya, hay una evidencia más segura de que el huerto de Edén es una historia verdadera, porque en la Biblia está escrito la ubicación del huerto de Edén. Ya, y salía Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. La Biblia dice que en el huerto de Edén habían 4 ríos. El nombre del uno era Pisón. Espero que recuerden, por favor. Primer río, Pisón. El nombre del segundo río es Gihón. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Y el cuarto río es Éufrates. Ya. Pero menos mal que ahora existen 2 ríos. Río Tigris y Éufrates. Tercer río y cuarto río. En inglés se llama el río Tigris y río Éufrates. ¿Entiende o no? Todavía existen tercer río, cuarto río. Pero ahora no existe el primer río, Pisón, y segundo río, Gihón. ¿Dónde están? Ahora no están. Ya, pero hace unas décadas ha sido descubierto que 2 ríos desaparecidos por satélite. Por esa razón ha sido descubierto que este lugar es el huerto de Edén. Ya como resultado de una investigación geográfica, se descubrieron 2 ríos secos. Un científico llamado Sarin dice que los ríos son Pisón y Gihón. El huerto de Edén estaba en Golfo Pérsico. El grupo de investigadores de la Universidad de Mississippi descubrió el río perdido Pisón. El bíblico huerto de Edén estaba aquí. Se ha encontrado el río del huerto de Edén. Ex científico de la NASA insiste en la comprobación a través de análisis de las imágenes satelitales. El huerto de Edén estaba en Mesopotamia. Ya, Mesopotamia, ¿conoce? Mesopotamia es un lugar donde entre el río Tigris y Éufrates. El tercer río y cuarto río. ¿Cuál era la primera civilización humana? Mesopotamia. En Génesis sale ese nombre Mesopotamia. Por Génesis está hablando primera civilización, ¿entiende? ¿Sabe cuál era la segunda civilización? Egipto. Segundo libro de la Biblia, Éxodo, está hablando de segunda civilización de Egipto. La historia humana coincide exactamente con la Biblia. Ya, aquí, el antiguo río escondido en el desierto era una tierra llena de vegetales. Ellos sacaron esa foto como radiografía. Con esta cámara ellos pudieron sacar 5 metros debajo de la tierra con radiografía. Entonces ellos encontraron 2 ríos desaparecidos. Aquí, primer río, el segundo río, Gihón está aquí. El primer río, Gihón, Pisón. ¿Entiende? Ya, tercero, ¿dónde están los árboles y los animales del huerto de Edén?
En el huerto de Edén estaba lleno de animales, plantas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya. Ezequiel 31 dice así: ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. En Ezequiel dice que todos los árboles del huerto de Edén fueron sepultados a lo profundo de la tierra. Por esa razón, ahora en el huerto, en el Medio Oriente, en Irak, sale mucho. ¿Qué cosa? Aquí sale mucho triángulo. ¿Qué significa el triángulo? Petróleo. ¿Por qué en este lugar están tan abundantes de petróleo? Porque en la antigüedad, en el huerto de Edén, vivieron muchos animales, gigantes y plantas. Todos ellos fueron sepultados de repente. No fueron corrompidos, ¿entiende? Cuando estaban vivos, de repente fueron sepultados. Por esa razón, ahora se está saliendo como petróleo. En este lugar se produce 70% de petróleo de todo el mundo. Para formarse gran cantidad de petróleo, ¿qué necesita? Se necesita gran cantidad de los animales y plantas, ¿sí o no? ¿La piedra puede transformarse en petróleo? Es imposible. Necesita, ya dice así: la formación de petróleo, la materia prima de petróleo es el cuerpo muerto del animal. Ya, la Biblia es cierta. Así, también ha sido descubierto que este huerto de Edén es verdad. Ya, pero Adán y Eva cometieron pecado, ellos también fueron echados afuera de el huerto de Edén. Así Dios destruyó el huerto de Edén. Así Dios odia el pecado. Si leemos la Biblia, se está saliendo continuamente la historia del juicio de Dios por causa del pecado. Ya, siguiente, vamos a ver el acontecimiento del diluvio de Noé. Ya, Adán y Eva engendraron muchos niños. Algún matemático dice que en esta época han vivido casi 1.000 millones de personas más o menos, pero todos nacieron como los pecadores por causa del pecado de Adán. Ellos fueron corrompidos. En esta época, ¿había país o no? No había país. Tampoco la ley. Ellos vivieron como querían. Golpeando, matando, hurtando, insultando. En este mundo estaba lleno de pecado. No había la Biblia. Por esa razón no tenía el criterio entre bien y el mal. Todos ellos tenían su propio criterio entre bien y el mal. ¿Entiende o no? Ya, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En su corazón estaba lleno de designio mal, pero había un pecado más grande. Entre todo el pecado, en la época de Noé, había un pecado más grave. ¿Qué es eso? Era la indiferencia hacia Dios. Ellos no tenían interés en Dios, no tenían interés en la salvación de Dios. Por esa razón, si leemos a Mateo 24, dice que la época de segunda venida del Señor es igual que la época del diluvio de Noé. Si vemos si vemos la situación de esta época, mucha gente no tiene interés en la Biblia, no tiene interés en la salvación. Dios les daba la conciencia para que pudieran conocer a Dios, pero sus conciencias estaban oscurecidos por causa de su pecado. Nadie tenía interés en Dios. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios estaba muy triste por el corazón corrompido de las personas. Se preocupó mucho. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios planeó que iba a juzgar este mundo con agua. ¿Por qué Dios tenía que juzgar este mundo? Dios aguanta a los pecadores por mucho tiempo, ¿entiende? Pero no aguanta no aguanta para siempre, porque odia el pecado.
Dios espera por mucho tiempo hasta que se arrepentiese. Pero mucha gente en esta época, mucha gente no tenía interés en la Biblia, en la voluntad del Señor, en Dios, ahora también. En esta época, ¿cuál es el pecado más grave? Igual, indiferencia hacia Dios. Especialmente muchos jóvenes y muchas personas no tienen interés en la salvación, en la Biblia, en Dios. Quieren vivir como quieran. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entre todos, Noé solamente creía en Dios, obedeció a Dios. Solo Noé anduvo con el Señor. Ya, vamos a leer entonces. Por el diluvio yo los destruiré con la tierra. Dios creó el mundo, creó toda la persona, pero Dios también tenía que juzgarle. Decidió para juzgar toda la humanidad. También Dios le mandó a Noé para hacer arca. Noé hizo el arca con madera de gopher y también pintó asfalto. En la Biblia sale brea, ¿sabe? Asfalto. Noé pintó brea. La longitud del arca era 140 metros, por favor. Espero que recuerden, por favor. ¿Cuánto metro? 140. Así, ahora también Irak también utiliza brea. Ya vamos a ver. Todavía hoy en día en Irak se utiliza universalmente asfalto en su vida cotidiana. El asfalto tiene excelentes propiedades impermeables y se utiliza para evitar que el agua entre en el fondo de un barco. Y lo hizo así, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hacer arca era difícil o fácil. Era muy difícil. Él trabajaba mucho y además las personas se burlaban de Noé. Noé está loco, va a llover, va a caer el agua del cielo porque ellos nunca han experimentado la lluvia por la capa de agua. ¿Entiende o no? Nunca ha llovido. Solamente había viento y vapor, nada más. Entonces las personas se burlaban de Noé. Noé está loco, va a llover. Va a caer agua, no tiene sentido, tienes que disfrutar este mundo. ¿Dónde está Dios? Todos se olvidaron el nombre de Dios. Pero entre todos, solo Noé obedeció a Dios y hizo el arca de Noé. Y también Noé, pregonero de justicia. Además, Noé predicaba la palabra de Dios. Dios dijo que iba a juzgar este mundo, vengan a hacer arca conmigo, pero nadie escuchó la palabra de Noé. Ya. Cuando estaba listo arca de Noé, Dios puso una pareja de todos animales con 7 familiares de Noé. Noé y su esposa y 3 hijos y 3 nueras. Son con 8. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron. ¿Por qué no sale sonido? Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta de arca? Noé no cerró la puerta de arca. ¿Cierto? Noé no tenía potestad, derecho para juzgar este mundo, solo Dios. ¿A qué se refiere cerrar la puerta de arca? Se acabó la oportunidad de recibir la salvación. La puerta de arca que se cerró una vez, nunca más se abrió, ahora también. Ahora es el tiempo de recibir la salvación, ahora es tiempo de la gracia. El fin del siglo que el Señor Dios decidió está muy cerca. En la época de Noé, como que la puerta del arca que se cerró igual en esta época, en el último siglo, en la segunda venida del Señor, la puerta de la gracia, la puerta de la salvación igual se va a cerrar. Antes de cerrar, antes del arrebatamiento, antes de la segunda venida del Señor, todos ustedes tienen que recibir la salvación. Sí sucedió que el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Después de 7 días hubo diluvio. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los
17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Primeramente, todas las fuentes del grande abismo fueron rotas. De repente, todo el mundo había terremoto. ¿Entendió? ¿Entiende o no? Y había tsunami. ¿Entiende o no? Por esa razón, de repente, todas las aguas subieron rápidamente, fuertemente, con fuego y con terremoto. ¿Entiende o no? Alguien dice que, por ese caso, en este mundo estaba lleno de gas. ¿Entiende o no? Este gas también, este gas rompió esta capa de agua, porque ese gas tiene que salir afuera, ¿cierto? Por esa razón rompió esta capa de agua. Por esa razón, primeramente había tsunami y terremoto y subió el agua. Y después se cayó todo el agua a esta capa de agua. Empezó a caer agua. Oh, está cayendo agua. ¿Qué está pasando? La lluvia se hacía más fuerte y poco a poco se está llenando y también cubrió todo el monte. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Ya en esta época no había los montes altos como la cordillera de los Andes. ¿Cuándo se formó la cordillera? En la época de Noé. En la época antes de cuando Dios creó este mundo, todos los montes eran bajos. Todos murieron ahogados. Ya, cuando estaba muriendo, ¿en quién hubieran pensado primero? Noé. Ya, ¿a dónde hubieran corrido? A Noé. Ya, ellos golpeaban y la puerta del arca. Noé, abre la puerta, por favor. Nosotros nos equivocamos. Abre la puerta del arca, por favor. Pero, ¿hubiera podido abrirse la puerta del arca? ¿Por qué no? Dios cerró la puerta de arca, puerta de la salvación. En la segunda venida del Señor, en el arrebatamiento, igual se va a cerrar la puerta de la salvación en esta época. Ahora también, desde Jesús hasta ahora, el Señor Dios dejó la puerta abierta de la salvación durante 2000 años. Está invitando muchas personas para que reciban la salvación delante de la Biblia. Pero muchas personas rechazan aprender la Biblia. No quieren aprender la Biblia. Las personas de la época de Noé eran igual que las personas de esta época. Mucha gente, a mucha gente le gusta comer, beber, como disfrutar este mundo, nada más. Ellos cometieron el pecado de comer, el pecado de beber, el pecado de casamiento. Ya, vamos a pensar, comer algo, beber algo, casamiento, ¿son pecados? No son pecados, pero en la época de Noé, Dios destruyó, juzgaba a todas las personas por causa del pecado de beber, pecado de comer, pecado de casar. ¿Por qué? Casarse. ¿Por qué? Solamente ellos pensaban las cosas terrenales en este mundo, nada más. No pensaban en las cosas celestiales. Muchas personas de este mundo igual piensan lo mismo. Dios aguanta por mucho tiempo. Durante 2000 años Dios aguantaba a los pecadores, pero no aguanta para siempre. Hay tiempo de juicio. Cuando rechaza la salvación, todos nosotros iremos al infierno. Dios quiere que todos sean salvos, pero Dios odia el pecado, pero Dios quiere que todos sean salvos. Por esa razón Dios nos ha dado la Biblia. La religión, cristianismo, catolicismo, jamás, aunque sea una doctrina muy excelente, jamás puede quitar el pecado, ni siquiera uno. ¿Por qué razón nosotros iremos al infierno eterno? Por causa del pecado. Tiene que solucionar este pecado. ¿Ustedes han solucionado todo su pecado? Desde el nacimiento hasta ahora, nosotros, ¿qué hemos hecho? Pecado. ¿Sí o no? Cometemos pecado. Después de caer todo el agua, ¿qué pasó? ¿Qué hubiera pasado? Por la diferencia de temperatura empezó a pasar viento. Por esa razón, después del diluvio de Noé, ¿sabe el primer versículo?
Esto primer versículo, después del diluvio de Noé, sale primera vez este vocabulario viento. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ya Dios disminuyó el agua, ¿con qué? Con viento. Después de caer toda esta capa de agua, por la diferencia de temperatura, empezó a pasar viento. ¿Entiende? Entonces se disminuyó todo el agua. La lluvia y agua se llenaba poco a poco, arca estaba flotando sobre el mar, y también se disminuyó el agua y arca se paró en un lugar. Reposó el arca sobre los montes de Arra. Ahora también hay monte de Arra, ¿o no? ¿Dónde está? Turquía. Esta foto se manifiesta, se muestra el monte Arra. En este hielo todavía hay el arca de Noé todavía. Muchas personas subieron allá y encontraron. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Se disminuyó el agua y se mostró encima de los montes. Todos los animales del arca de Noé salieron. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces Dios puso el arco iris como en el cielo. ¿A qué se refiere este arco iris? Este arco iris se refiere a la promesa de Dios que no iba a juzgar este mundo con agua de nuevo. Por esa razón, después de llover, ¿qué aparece en el cielo? Arco iris. Este arco iris es la promesa de Dios que jamás iba a juzgar este mundo con agua. ¿Este acontecimiento es verdad o no? De verdad existió el agua para que cayera durante 40 días. Había capa de agua, se cayó todo capa de agua. Y también, por una capa de agua sobre la atmósfera se protegía la tierra, bloqueaba hasta la radiación perjudicial, se destruyó cuando hubo el diluvio de Noé. Segundo, ¿a dónde se fue el agua que cubrió todo el mundo? ¿A dónde se fue? Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da hielo y las anchas aguas se congelan. La Biblia dice que después del diluvio de Noé, por el soplo de Dios se creó y el hielo y las anchas aguas se congelan. Por esa razón, en el polo norte y polo sur, ¿qué hay? Hay mucho hielo. Y también encima, en cumbre de cordillera también hay mucho hielo. ¿Cierto? Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Si vemos ese versículo podemos saber que en la antigüedad no había muchos montes altos, ¿cierto? Después del diluvio de Noé, los montes subieron, los valles descendieron. Y entonces se disminuyeron agua. En geografía esto se llama levantamiento de continente, ¿cierto? Ya. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Así Dios y acumuló, juntaba el montón de las aguas. Así por lo norte y por lo sur hay mucho hielo. Así también Dios hizo la bodega de agua en el mar. 11.529 metros debajo del mar. Así Dios hizo mucho valle en el mar y guardó el agua. ¿De verdad el hombre pudo vivir más de 900 años? La Biblia dice que en esta época las personas pudieron vivir más de 900 años porque el ambiente de la tierra antigua era totalmente diferente del de ahora. Porque había capa de agua. Por esa razón las personas, los científicos investigaban. En la época de Noé, ¿hasta cuántos años pudieron vivir? Pero según el resultado de investigación ha sido descubierto que ellos pudieron vivir más de 900 años. El hombre podía vivir hasta 900 años. Porque antes del diluvio de Noé existía capa de agua sobre el cielo. Esta capa de agua bloqueaba todos los rayos perjudiciales. Entonces, todos vivieron por mucho tiempo y eran gigantes.
la tierra estaba llena de energía de la vida, pudieron vivir más de 900 años. Se protegía la tierra por una capa de agua sobre la atmósfera. Se disminuyó la edad humana después del diluvio de Noé. La edad humana antes y después del diluvio de Noé. Así, después del diluvio de Noé, se disminuyó la edad humana de repente. En el principio, Dios creó a toda la persona para que pudieran vivir más de 900 años, pero por el cambio climático, ¿entiende? Había cambio climático, entonces la edad humana se disminuyó. Ya, así, los rayos perjudiciales bloqueaban esta capa de agua bloqueaba los rayos perjudiciales. Solamente entraban los rayos agradables, nada más. Ya. Esto es el fósil del libélula, era tan gigante. Su longitud era 75 centímetros. Este libélula estaba volando así en la antigüedad. ¿Entiende o no? Ya, en el arca cabían 2 de cada especie. Se ha comprobado que el arca puede caber el triple de todos los animales de la tierra. Y también hay muchas leyendas sobre el diluvio. Todo el mundo hay leyendas sobre el diluvio. Ya. Aproximadamente 200 pueblos entre el mundo tienen la leyenda del diluvio. Vamos a ver. De hecho, hay muchos mitos similares al diluvio de Noé en muchas partes del mundo. En la tabla de Gilgamesh, en la antigua Mesopotamia, también está escrita una historia, casi igual al diluvio de Noé. En los nativos de Hawái también tienen el mito del diluvio de Noé. Hasta el nombre es muy parecido. Y el mito de los miaos de China es aún más asombroso. Se coincide no solamente en el Nua, sino también coincide con el Génesis en la creación y el pecado, el gran diluvio y la torre de Babel. Podemos encontrar la historia del diluvio de Noé en las letras chinas también. Esa letra que consta de palabras barco, 8 y boca. Significa los 8 miembros del arca de Noé que subieron al arca. Esta letra que significa ser movido por el agua también. El arca no tiene dirección, por tanto esta letra coincide con el arca. El hecho de que muchos pueblos de muchas partes del mundo tienen en común el mito muy parecido al diluvio de Noé, ¿no nos dicen que el gran diluvio ya no es un mito, sino una historia real? Todo el mundo hay muchas leyendas sobre el diluvio. ¿Existe ahora el arca de Noé? Esto es una evidencia muy segura. Ya, en la Biblia dice que el arca de Noé se paró, ¿en dónde? Monte Arad, ahora en Turquía, ahora hay Monte Arad. ¿Se ve? Muy chiquitito. Ya, el arca de Noé está sepultada en el Monte Arad a una altura de 5.165 metros. Esto es el artículo del año 1969. Ya, se descubrió el fósil del barco grande en el cumbre del monte. ¿Se acuerdan la longitud del arca de Noé? Aquí. 길이, longitud, 140 metros. Exactamente. Porque la longitud de Noé era 300 codos. Un codo era 40 centímetros, desde dedo hasta codo. ¿Entiende o no? Arca de Noé está en el hielo de la cumbre del Monte Arad. El oriente de análisis fue una foto satelital de la NASA. Se encontró el arca de Noé en el Monte Arad en Turquía. Tiene la misma forma y tamaño que sale en el Antiguo Testamento. Este artículo de China del año 1986. Arca de Noé es cierto, por la causa de derrumbamiento de la tierra se mostró una forma original de arca. Ya, aquí ellos sacaron foto. ¿Se ve? Arca de Noé. Cuando se derrite como hielo. A veces se derrite. En ese momento pudieron sacar foto. También, ya un grupo de exploradores de China subieron allá desde el año 2004, pero hasta el año 2009 ellos no la encontraron, pero en su séptima subida ellos la encontraron finalmente, y entraron en el arca
Ya, ¿se acuerdan? Noé pintó con qué? Asfalto. Brea. Aquí sale parte negra, ¿cierto? Asfalto. Chile también publicó esta noticia. ¿Saben? ¿Verdad? Bueno, cambiamos de tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el Arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Yeah. 嗱，我見到兩邊都係牆係木，但係下邊咧，下邊係咪木嚟嘅咧？我都見到側邊嗰啲都係木嘅。呢個都係信刻位嚟嘅。我已經進入咗方舟嘅遺骸嘅內籠。我見到嘅咧就係一條木嘅樓梯，呢度係一條木嘅樓梯，聽唔聽到有木聲？好，嗱，我帶大家再望上去上邊見唔見到一條木？呢度一條木，呢度嗱一條差唔多成2-3米嘅長木。Hay una evidencia más. Vamos a ver esta foto. Ya, casi 70-80% de toda la corteza del mundo es la roca sedimentaria. ¿Cómo se forma roca sedimentaria? Ya, si vemos esta foto, en el diluvio de Noé, el agua subió hasta cumbre. Se disminuyó el agua y se quedaba la tierra. ¿Entiende o no? Esta tierra se convirtió en roca sedimentaria. Ya, este foto también. En el diluvio de Noé subió hasta aquí, ¿cierto? Se disminuyó el agua, se quedaba este río, solamente ahora está corriendo este río pequeñito nada más. La tierra y se quedaba así, se convirtió en roca sedimentaria. Casi 70-80% de toda la corteza de este mundo es de roca sedimentaria. También hay muchos salares. En Sudamérica, en Chile igual, hay salares y desierto de sal. ¿Qué significa? Esto significa que todo el mundo se inundó solo una vez. ¿Cuándo? En el diluvio de Noé. El acontecimiento del diluvio de Noé es cierto. Hay una lección tan clara de que este diluvio de Noé no está. Porque las personas de la época de Noé no escuchaban la palabra de Noé. Porque ellos no tenían interés en Dios. Tampoco ellos podían imaginar que llovería.
¿De verdad llovería? Ya dice así, más como en los días de Noé, y así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así serán también la venida del Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere, a qué época se refiere este versículo? Nuestra época, ¿cierto? Ya, en la época de Noé, ellos fueron juzgados por el pecado de comer, beber, casarse, nada más. ¿Por qué? Solo ellos tenían interés, ¿entienden? Estas cosas no son pecados, pero solo ellos tenían interés en qué comer, en qué beber. ¿Cómo disfruta este mundo? Nada más, solamente ellos se consideraban en las cosas terrenales. Nadie, ¿cierto? No tenía interés en las cosas celestiales. En la salvación tampoco. Muchas personas de este mundo viven buscando las cosas carnales, nada más, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando hace un concierto de un cantante como celebridad, se agolpa mucha gente. Cuando hay alguna señora, alguna persona que hace milagros, se agolpa mucha gente, ¿sí o no? Hace 2 meses atrás, como en Chile, vino una mujer, ¿cierto? Ella hizo mucha sanación. Se agolpa mucha gente para sanarse su enfermedad. Profeta pasa. Ya, Dios quiere darnos solamente la salvación. A pesar de que sea sanado su enfermedad, después de un ratito, igual va a morir. ¿Sí o no? Si no reciben la salvación, igual va al infierno eterno, a pesar de que sea sanada su enfermedad. Pero mucha gente sigue como estas cosas carnales. No tiene interés en la salvación, no tiene interés en la Biblia. Ya. Leamos juntos, 1, 2, 3. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios nos permitió que no iba a juzgar este mundo con agua de nuevo, y también ha dado la promesa como arco iris. Pero Dios dice que guardó este mundo para juzgar con qué. Dios no va a juzgar este mundo con agua de nuevo, pero va a juzgar este mundo con fuego. Ya, hace 100 años atrás nadie podía imaginar este fuego. ¿Cómo el fuego puede quemar todo el mundo? Pero ahora entendemos. ¿Qué cosa? ¿A qué se refiere este fuego? Bomba nuclear. En el año 1945, en la historia humana, hubo primera vez que hubo explosión de bomba nuclear en Hiroshima. ¿Entiende o no? Yo conozco un pastor de Corea. Él vivió en Hiroshima, Japón, en esa época, en este año, con su hermana mayor. Pero en su ciudad, Hiroshima, se cayó bomba nuclear. Menos mal que ellos sobrevivieron. Pero hacía mucho calor. Por esa razón su hermana se metió en el río pequeñito, pero ella murió allí. ¿Por qué? Ella no sabía que el agua estaba hirviendo. Y si leemos Oponía, dice que en el último juicio incluso los peces van a morir todo. En la época de Noé, los peces sobrevivieron, ¿sí o no? Pero en el último juicio, en el juicio de fuego, todos los seres vivos, incluso los peces, van a morir por el fuego. Vamos a ver este video.
En la Tercera Guerra Mundial, el fin de 7 años de la tribulación, todas esas bombas nucleares se van a explotar, se van a quemar todo el mundo. Ahora existen muchas bombas nucleares, tanto que pudieran quemar más de 100 veces en este mundo, ¿verdad? Mirando arcoíris, ¿qué cosa podemos entenderlo? Ya pasó el juicio con agua, pero va a haber un juicio con fuego, ¿es cierto? Nosotros no tenemos que menospreciar la advertencia de Dios. Dios destruyó toda la humanidad con agua, pero Dios no va a juzgar toda la humanidad con fuego. ¿Sí o no? Exactamente. Si no recibimos la salvación, como Noé, tenemos que recibir la salvación lo pronto posible. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabemos cuándo moriremos. No sabemos cuándo el Señor va a venir en la tierra. Ya. Después del diluvio de Noé, ya. Y por medio de 3 hijos de Noé y nueras, y también se propagaban toda la humanidad. Ellos como vivieron juntos, ellos no querían esparcirse. Ellos vivieron en el mismo lugar. Ya, vamos a ver esta historia de Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. En el principio, toda la lengua humana era una sola. Ellos no querían esparcirse. Ellos vivieron juntos. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos se juntaban y se oponían a Dios. Dios les prometió que nunca iba a juzgar este mundo con agua, pero ellos no creían. Por esa razón ellos edificaban, ¿qué cosa? Torre de Babel, para sobrevivir. Cuando Dios iba a juzgar este mundo con agua de nuevo, ellos no creían en Dios. Ya. Ahora pues, descendemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Así Dios confundió todas sus lenguas. Entonces les esparció por todo el mundo. Entonces las personas se juntaban entre las personas que pudieron comunicar. Hay evidencias de Torre de Babel. Por esto fue llamado el hombre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así Dios desapareció toda la persona. Ya, luego yo voy a explicar esta parte más detalladamente. Este Torre de Babel era origen de toda la religión. Si investigamos el origen de toda la religión, sale Torre de Babel. En el Torre de Babel, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Ellos adoraban los ídolos. Desde Torre de Babel salió todas las religiones, cristianismo, catolicismo también. ¿Verdad? Ahora, este Torre de Babel no existió porque Dios destruyó, pero ha sido descubierto el cimiento de Torre de Babel. Ya, esta foto es la evidencia. Alejandro Magno abandonó por el tamaño tremendo. Alejandro Magno, él quería reedificar Torre de Babel, pero abandonó porque era tan grande. La Torre de Babel estaba por allí de Irak. La raíz de los idiomas de la humanidad es una sola. Ya, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sem era antepasado de todos los asiáticos. Y Cam era antepasado de todos los africanos. Y Jafet era antepasado de todos los blancos europeos. ¿Entiende o no? Pero ¿cómo explica el origen de toda la humanidad en la historia humana? Esto es el libro que yo estudié en el colegio. Así, tribu de Sem, tribu de Cam y tribu de Jafet. Coincide exactamente con la Biblia, la historia humana. ¿Cierto? Porque la Biblia es la historia humana, verdaderamente.
la humanidad se iba cambiando poco a poco, dispersándose por todo el mundo. En el principio, el color de toda la humanidad fue un solo, pero después del acontecimiento de Torre de Babel, se dispersaron por todo el mundo. En este proceso, los colores de la piel se dividieron en tres, blanco y negro amarillo, pero todos tienen una misma sangre. Ya vamos a ver la línea de la historia escrita en la Biblia, un poquito, de nuevo, desde Adán hasta Abraham, la época de la conciencia. Hasta ahora nosotros hemos aprendido esta parte, ¿entienden? Huerto de Edén, diluvio de Noé y Torre de Babel. Pero nadie creía en Dios. Nadie creía en Dios. Por esa razón Dios escogió una persona, Abraham. Abraham era antepasado de todos los israelitas, hebreos, judíos. Pero ellos crucificaban a Jesucristo en la cruz. Entonces acabó este pueblo elegido igual. Y desde Jesús se abrió la época de la iglesia, la época de la gracia. Dios dejó la puerta abierta de la salvación durante 2000 años. Pero algún día termina esta época con rapto. Y en este mundo habrá 7 años de la tribulación. Y después hay milenio. Antes del arrebatamiento, todos nosotros tenemos que creer, recibir la salvación. Ya, mire este versículo. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya, en la época de Torre de Babel, en fin de la época de la conciencia, Dios miraba este mundo, pero no había nadie que creía en Dios. Por esa razón Dios empezó un plan para salvar toda la humanidad. Nadie cree en Dios, todos se olvidaron el nombre de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Todos tenían que ir al infierno eterno. Por esa razón, para salvar toda la humanidad, Dios empezó un plan. Esto era el cual era elegir el pueblo elegido, Israel. Ya, Israel es un pueblo muy especial. Israel, judío, hebreo, todos son iguales. Abraham era antepasado de israelita. Ya, mire, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En esta palabra dice que Dios va a maldecir a la persona que maldice a Israel. Entonces, maldecir a Israel igual maldecir a Dios. Por eso muchas personas, muchos países que maldijeron a Israel fueron malditos. Ya. Vamos a ver. Por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel, nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terrorista y asesino. Por esa razón muchos venezolanos sufren mucho por él, ¿sí o no? Maldecir al pueblo de Israel igual maldecir a Dios. Porque ellos son el pueblo muy especial. Ya mire, por esa razón Dios, como daba 3 promesas a Abraham, la tierra, esa tierra Canaán, ahora Palestina. Ahora se está realizando la guerra. En la Biblia ya está profetizada sobre esta guerra igual. Ya. Dios prometió a Israel esta tierra Canaán y nación Israel. Y tercera promesa, bendición. Esta bendición no es bendición carnal, sino la bendición espiritual por medio de Cristo. A pesar de que vivamos muy pobremente en esta tierra, tenemos que recibir la salvación. Por esa razón Dios les daba esta promesa de Mesías, Jesucristo. ¿Entiende o no? Ya leamos todos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Como esta palabra, Dios quiere que todos sean salvos por medio de Cristo. Ya, Dios quiere darnos la salvación, la bendición espiritual. Ya, les doy una pregunta. Para recibir la salvación, ¿qué necesitamos? Necesitamos dos cosas. ¿Qué necesitamos? Ya. Para recibir la salvación necesitamos dos cosas, escrito en la Biblia. Nada más. Porque entre todas las cosas, la Biblia es el único libro que descendió del cielo. Entre toda la humanidad, Jesucristo era el único ser que descendió del cielo eterno. Entonces, por medio de la Biblia y Jesucristo, podemos recibir la salvación. La Biblia explica a Jesucristo. Jesucristo estaba viviendo conforme a la Biblia. La Biblia es Jesucristo, escrito en la Biblia. ¿Entiende o no? Por esa razón, para darnos dos cosas, de Jesucristo en la Biblia, Dios escogió el pueblo de Israel. Alguien dice así, ¿por qué Dios como ama solamente ama a ese pueblo de Israel? ¿Por qué Dios prefiere a Israel nada más? No es así. A pesar de que ellos son el pueblo de Dios, ellos tienen que recibir la salvación personalmente. Dios escogió el pueblo de Israel nacionalmente, ¿entienden? No escogió personalmente. A pesar de que son el pueblo de Dios, personalmente ellos tienen que recibir la salvación. Por esa razón Jesucristo, ¿en dónde nació? En Israel. Ya, ¿quiénes escribieron la Biblia de Dios? Israelita. Para cumplir Jesucristo, para darnos escrito la Biblia, Dios escogió el pueblo de Israel. Ellos tenían todas las cosas, todas las bendiciones espirituales. La Biblia, Jesucristo, pacto, tabernáculo, templo, ley, los 10 mandamientos, sí o no sacerdote, sumo sacerdote. Pero ellos, ¿cómo? Aprovechaban estas cosas para obtener la bendición carnal. Ahora también. Ellos tienen orgullo. Nosotros somos pueblo de Dios, somos especiales. Aprovechando estas cosas espirituales, ellos intentan obtener la bendición carnal. Por esa razón, gran mayoría de los israelitas, ¿a dónde fueron? Al infierno, creyendo en Dios. A pesar de que son el pueblo de Dios, gran mayoría de ellos fueron al infierno porque rechazaba a Jesucristo. Para obtener la vida eterna tenemos que creer no solamente Dios, sino también Jesucristo. ¿Entiende? Ya, vosotros sois mis testigos, dice Eva, porque nadie creía en Dios, nadie conocía el nombre de Dios. Por esa razón, Dios escogió el pueblo de Israel para mostrar su nombre, su poder hacia toda la humanidad. Vosotros sois mis testigos, dice Eva, mi siervo y que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ya, en este mundo está andando mucha gente que dice que soy testigo de Jehová. En Chile también anda mucha gente, soy testigo de Jehová. Pero los gentiles, ¿saben los gentiles? Los gentiles se refiere a toda la humanidad fuera del pueblo de Israel. Todos nosotros somos gentiles. Los gentiles no pueden ser testigos de Jehová. ¿Entiende? El Señor, Dios, no nos escogió nacionalmente. ¿Entiende o no? Solo israelita. Para mostrar su poder, su palabra, su milagro, todo. El pueblo de Israel es un pueblo que testifica de Dios. ¿Cierto? Por esa razón, en la época del Antiguo Testamento, cuando nadie creía en Dios, Dios hizo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Muchos milagros. En la época del Antiguo Testamento Dios hizo muchos milagros, pero ahora no podemos ver esos milagros. Dios resucitaba a muchas personas muertas y también Dios hizo parar el sol durante un día. ¿Conoce esta historia? Josué dice así. Dios hizo parar el sol, también Dios hizo retroceder el sol, destruyó 185,000 personas un día, también Dios dividió el mar, también Dios hizo caer la comida del cielo. Ahora podemos ver tales milagros. Ahora hay alguna persona que hace milagros, pero ¿sabe que el diablo puede hacer milagros?
Diablo imita el milagro de Jesucristo, nada más, pero no hace milagro perfectamente como Dios. Solamente Dios hizo estos milagros en la época de los israelitas, en la época del Antiguo Testamento. Hizo este milagro, Dios hizo milagro por medio del pueblo de Israel. En esta época no. ¿Por qué en esta época no necesita milagro? Porque se cumplió la Biblia. ¿Entienden? Ya, cuando no había la Biblia, por medio del pueblo de Israel, por medio del milagro, mucha gente podía conocer a Dios, pero ahora se cumplió la Biblia. Por esa razón, solo por medio de la Biblia podemos conocer a Dios. Pero ahora, igual, mucha gente sigue milagros, sanación, lengua. Todos son falsos. Solo Dios se manifestó por medio de la Biblia, nada más. Ya, un poquito vamos a ver la historia de Sodoma y Gomorra. En Génesis sale una persona, Lot. Lot era sobrino de Abraham. Y Lot también entró en la tierra de Canaán, siguiendo su tío Abraham. Pero después se alejó de su tío Abraham y se cambió su casa a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran las ciudades corrompidas sexuales. Igual, especialmente estaba lleno de homosexualidad. Por esa razón Dios destruyó estas ciudades con fuego y azufre. Lot avisó esta verdad a su familia, pero sus yernos se burlaban de la palabra de Dios. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Los yernos se burlaban de Lot, se burlaban de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que tomar la palabra de Dios como una broma. Lot, su esposa y 2 hijas salieron de Sodoma y Gomorra. Ya, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Ya, Dios juzgaba este Sodoma y Gomorra con azufre. ¿De dónde salió este azufre? Del cielo. Espero que recuerden, por favor, del cielo. ¿Entienden? Ya. En el infierno, ¿qué hay? En el infierno, ¿qué hay? La Biblia dice que en el infierno también hay fuego y azufre. Ese Sodoma y Gomorra se refiere a la sombra del infierno eterno. Ya, así Dios hizo llover fuego y azufre a Sodoma y Gomorra y juzgaba estas ciudades con fuego y azufre. ¿Este acontecimiento es verdad o no? Ya, vamos a ver. Vamos a ver este mapa un poquito. Aquí hay Sodoma y Gomorra, cerca de Mar Muerto. Muchos arqueólogos investigaban estas ruinas de Sodoma y Gomorra, pero ellos encontraron tales cosas. ¿Conocen? Azufre. En este lugar salen muchos azufres. Ya, pero si vemos esta foto, el color de 2 azufres son diferentes. Ya, este azufre salió de Sodoma y Gomorra, pero este azufre salió de naturaleza, porque los colores de 2 azufres son diferentes. Entonces ellos investigaban, pero maravillosamente la pureza del azufre que sale de Sodoma y Gomorra era 98,4%, casi 100%. En este mundo, en la naturaleza, no existe tal azufre. El mayor azufre era 40% de pureza, nada más. Pero solamente Sodoma y Gomorra sale azufre pura. ¿Entiende? ¿Qué significa? Se cayó del cielo eterno. Dios, como juzgaba Sodoma y Gomorra directamente con fuego azufre. Ya, en este lugar también ha sido descubierto esta tabla. En esta tabla está escrito este contenido. En la tabla de Ebla está escrito en el registro Sodoma y Gomorra. Encontró la ciudad Sodoma y Gomorra. De verdad existía ahí Sodoma y Gomorra. Así Dios nos ha dado muchas evidencias confiables. Y también, ya, un poquito vamos a ver ese acontecimiento de Éxodo. Ya, entonces, por la sequía,
los israelitas, 70 israelitas, como se cambiaron la casa de Palestina a Egipto. En el principio, 70 personas fueron allá a Egipto, pero después de 400 años, se formó como 2 millones de las personas, de israelitas, pero ellos vivieron en esclavitud por Faraón. En ese momento ellos clamaban a Dios. Señor, Dios, nosotros somos pueblo de Dios, ¿por qué nosotros sufrimos mucho? En ese momento Dios les envió un salvador. ¿Cómo se llama? Moisés. Por medio de la guía de Moisés, ellos salieron de Egipto, pero delante de ellos había este mar rojo. Atrás de ellos también estaba persiguiendo los egipcios, pero delante de ellos había mar rojo. No podían hacer nada. En ese momento, Dios hizo un milagro para salvarle. Ya Dios dirigió el pueblo de Israel ¿con qué? ¿Con qué? Milagro. ¿Con qué? Milagro. Ya, ¿entiende o no? ¿Entiende? Dios dirigió el pueblo de Israel ¿con qué? Milagro. Ya. Y Moisés dijo al pueblo, no temas, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Así Dios les salvó con milagro. Dios dividió el mar rojo. Entonces ellos pudieron cruzar. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Moisés extendió su mano, entonces Dios hizo soplar el viento por toda la noche, y dividió el mar rojo. Se ocurrió este milagro tan maravilloso. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Así los israelitas cruzaron mar rojo. Pero después de cruzar todo, igual los egipcios entraron al mar rojo siguiendo al pueblo de Israel. Siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Ya Dios hizo otro milagro y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Quitó las ruedas de sus carros. Espero que recuerden, por favor. Dios, ¿qué hizo? Quitó las ruedas. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Todos israelitas, todos egipcios murieron ahogados. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es misericordia. Todos los soldados de Egipto y también igual murieron ahogados. Faraón también igual murió. Este acontecimiento de Éxodo también es una historia muy cierta. Vamos a ver. ¿Quién habrá acumulado tantas piedras? En Egipto hay muchas pirámides, esfinges. ¿Quién hizo? Cuando los israelitas vivieron en la esclavitud durante 400 años. ¿Entiende? Ellos eran siervos. En este momento ellos hicieron pirámide. Pueblo de Israel hizo trabajos forzados en Egipto. Ya, este acontecimiento, ¿verdad o no? Ya, Egipto conservó muy bien los faraones sucesivos. Se llama momia. ¿Entiende o no? El Museo de Cairo de Egipto hay 25 momias en este lugar. Entonces, científicos investigaban todos estas momias. Si este acontecimiento de Éxodo de verdad, exactamente habrá el faraón que murió ahogado, ¿cierto? En el año 1975 ha sido descubierto como la verdad. ¿Quién es el rey que murió persiguiendo a Moisés? Se deduce que el 19º rey Merneptah murió ahogado. Según el resultado de la investigación, ha sido descubierto que Merneptah murió ahogado. ¿Por qué?
Esto es una traducción del periódico que publicó de este acontecimiento. Primero, generalmente las momias de Egipto tienen color café, pero esa momia tiene color blanco porque se ahogó por mucho tiempo en el mar. Se salió toda melanina de su cuerpo. Segundo, la forma de la cara está muy deformada. Cuando nosotros nadamos mucho en el mar agua, la piel se arruga, ¿cierto? Tiene huellas de las cejas pintadas. Cuarto, en una oreja hay una parte arrancada por algo. A lo mejor los peces se lo comieron. En el cuerpo hay parte cubierta con sal. Oficial dijo así, lo convirtieron en momia de manera apresurada para que el cadáver no se descompusiera rápidamente. Esto es Seti I, que era el padre de Merneptah, que murió ahogado. Se conservó bien, ¿cierto? Pero esto es el hijo de este Seti. Totalmente diferente, ¿cierto? Entre toda pirámide, todas momias, solo él tiene esta forma muy deformada. Se murió ahogado. Y también esto es la lápida de Merneptah, que murió ahogado. Pero en esta lápida está escrita esta frase. El pueblo de Israel desapareció, ya no existen sus descendientes. ¿Por qué razón? En su lápida, entre 25 lápidas, solo en su lápida hay vocabulario Israel. Porque él odiaba mucho israelitas, ¿cierto? Por eso en su lápida está escrito nombre Israel. Ya, aquí es Nueva, en una playa de Mar Rojo. Ellos, los israelitas, caminaban por este camino y se quedaban aquí, Nueva, y cruzaron Mar Rojo. ¿Entiende? Ya. Aquí todavía hay mucha ruina de Éxodo. Yo conozco una hermana de Corea del Sur. Ella, antes de recibir la salvación, ella como incrédula, no creía en Dios, pero antes de recibir la salvación, a ella le gustaba viajar mucho. Ella viajaba a este lugar nuevo, ¿entiende? Mar Rojo. Pero ella entró en el Mar Rojo buceando. Pero maravillosamente ella ha visto un camino donde estaba en el Mar Rojo. Ella pensaba así, qué raro, ¿por qué hay camino en el mar? Pero después, cuando escuchó el seminario, ella podía creer en la Biblia, porque ella ha visto directamente el camino donde estaba debajo del mar. Si leemos Salmo 77, dice que Dios preparó un camino en el Mar Rojo para israelitas. Ya, así, entre todo Mar Rojo, solamente en al frente de Nueva hay camino. ¿Entiende? Hay camino. Así Dios hizo este camino para que los israelitas pudieran cruzar. Tan maravilloso. También dice que todos los egipcios entraron en el Mar Rojo. Murieron ahogados en el Mar Rojo. Entonces Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Quitó las ruedas. ¿Entiende o no? Ya vamos a ver. La primavera del año 2000 entramos en el Mar Rojo. Es primera vez que entramos con la cámara de control inalámbrico. Por la cámara inalámbrica, para investigar, encontramos algo que está cubierto con coral, que es de una forma moderna. Eran trozos cubiertos con coral, de forma de arco o disco. Ya vamos a mover la cámara y vamos a investigar estas formas extrañas. Estas no solo en un lugar, sino en varios lugares se encuentran. Ahí vimos las cosas que parecen eje y ruedas del carro. Esto no es coral natural, es crecido en algo hecho por manos, y este coral tiene una forma muy diferente que el coral que está en todo el mundo. En la primera vez que vinimos, hubo una cosa especial en el suelo.
Era como una mesa redonda que está sobre una vara recta. Esto tenía exactamente 90 grados. Era un ángulo entre rueda y eje del carro. Ustedes también podrían saber cuál es la diferencia entre coral natural y coral que fue crecido en algo hecho por hombres. Esta cosa redonda parece eje roto del carro. Este descubrimiento tiene dos importantes significados. Primero, la época del Antiguo Egipto que se hizo esta forma de rueda y carro, y el tiempo que Moisés cruzó el Mar Rojo son perfectamente iguales. Y segundo, según la Biblia, esto tiene una evidencia muy actualizada que demuestra que Éxodo es cierto. Jehová miró al campamento de los egipcios, quitó la rueda de sus carros. Y ha sido descubierto las muchas ruedas donde está en el Mar Rojo. ¿Entiende? Dios nos ha dado estas evidencias para que podamos conocer a Dios. ¿La Biblia es verdad o no? Repita por favor. La Biblia es verdad. Dios existe. Muy bien. Ya, últimamente vamos a leer este versículo juntos. 1, 2, 3. O intentado con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Ya, Dios hizo muchos milagros, guerra y mano poderosa, brazo extendido, hechos aterradores. ¿A quién? Al pueblo de Israel, ¿cierto? Dios hizo muchos milagros solo al pueblo de Israel, nada más. En este mundo hay mucha gente que hacen como milagro, algo así, pero casi todos son falsos, ¿cierto? Solamente Dios hizo este milagro, ¿cuándo? En la época del Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dirigió el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios escogió el pueblo de Israel? Dice así, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces, miramos el pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel, ¿qué cosa podemos entenderlo? Ah, Dios existe. Porque tal como está escrita en la Biblia, Dios dirigió el pueblo de Israel. Mañana voy a explicar esta parte más detalladamente. Muy maravilloso. Ellos son el pueblo de Israel, pero ¿por qué razón ellos fueron destruidos durante 2000 años? Sufrieron durante 2000 años, a pesar de que eran pueblo de Dios. Hay un mensaje tan importante. Espero que todos participen, por favor. Ayer participaban muchos invitados, pero se disminuyó hoy día igual. Estoy muy aferrado. Es muy triste. Espero que todos ustedes participen sin falta, por favor. Si escuchan hasta el final, hasta el último día, ustedes pueden nacer de nuevo exactamente. Pueden recibir la salvación exactamente. ¿Entiende o no? Espero que todos participen sin faltar ni siquiera un día, por favor. ¿Entiende? Ya, con la oración termina. Dios Padre, gracias por medio de la palabra de hoy. Nosotros conocimos que la existencia de Dios y la Biblia es verdad. La Biblia es un regalo que nos diste, ya que nadie puede recibir la salvación sin la Biblia. Te pedimos que nos ayudes para que estemos humildemente delante de ti, que diriges la historia humana. Te pedimos que nos permita la sabiduría para que podamos entender tu palabra. Mañana también continuaremos a aprender tu palabra.
Ayúdanos para que podamos asistir todos los días y que podamos conocer y entender tu plan hacia nosotros. Si no recibimos la salvación por medio de la Biblia, tenemos que ir al infierno eterno. Te pedimos que nos ayudes para que nosotros no seamos como las personas del tiempo de Noé. Esperamos que tú nos ayudes para que todos nosotros podamos recibir la salvación. Oremos en el nombre del Santo Jesucristo que nos ama. Amén.